gloria a Dios. Muy bien, hermanos. Le he titulado a este mensaje, Jesús nunca deja de mirarte. Jesús nunca deja de mirarte. Saben, hermanos, que cuando yo era chico, vivíamos nosotros como familia, vivíamos ahí donde está hoy la congregación, la iglesia, en Cípoli 575, Cípoli Tablada. Y mis padres tenían una costumbre que era casi diaria, y era la de mandarme a hacer las compras, ¿no? ¿Hay algún hijo acá que esté sujeto a esas costumbres de los papás también, ¿no? De ir a hacer las compras al almacén. Bueno, hoy vamos mucho al supermercado, pero todavía vamos al almacén cuando nos queda algo ahí, algo del día para comprar y para zafar. Y entonces cuando ellos me mandaban a comprar, teníamos ahí varios lugares donde íbamos, pero había dos donde más. Una era la almacén de Doña Dominga, que quedaba cruzando la avenida, así al frente, cruzado de la casa, de donde es ahora la iglesia. Y el otro lugar era la panadería de la esquina, que todavía está ahí, que en ese tiempo se llamaba Nueva Italia, ¿no? ¿Alguien se acuerda de esa época? Estoy hablando del siglo pasado, ¿verdad, hermanos? Hoy en día creo que se llama Antonella esa panadería, o hace poquito se llamaba Antonella. Bueno, entonces ellos me mandaban. La iglesia no era lo que es ahora el lugar, sino que había un salón pequeñito hacia abajo, y después arriba había construido unas piezas ahí, que era donde dormíamos, ahí mi papá, mi mamá, Damaris, mi hermana y yo. Y después el frente de la iglesia, que es el salón que nosotros vemos ahora, construido con ladrillo visto y todo esto, eso no existía, y todo eso era un terreno, era un patio grande frente, vamos a decirle, ¿no? El frente de la iglesia y de nuestra casa también, la casa pastoral, que todavía no era casa, ¿no? Eran dos piezas y un baño arriba, y después compartíamos la misma cocina de la iglesia, y así transcurrió ahí años de nuestra infancia. Entonces, a veces mi mamá estaba ahí barriendo, porque todo eso era de tierra, todo el frente era de tierra, así que todos los días había que regarlo y todos los días había que barrerlo, ¿no? Y limpiarlo. A veces mi papá estaba ahí lavando el auto, tengo como esos recuerdos de esa época, y ellos me mandaban a comprar. Y yo, ¿saben qué, hermanos? Que ahora parezco muy valiente, ¿no? Bueno, según yo, pero en aquellos días era muy temeroso. Y si había algo, y mis papás están acá de testigos, si había algo que me daba miedo era estar solo. Le tenía miedo a la soledad. Cuando yo caía en la cuenta, a veces estaba jugando, y cuando caía en la cuenta que estaba solo, me entraba como un temor y empezaba a mirar para todos lados. Así que ellos me mandaban, y yo a veces les decía, no quiero ir solo. Y ellos me decían, anda tranquilo, que nosotros te miramos, ¿no? O que yo te miro, decía mi mamá. Entonces yo agarraba y me daban me decían lo que tenía que comprar, y yo me aventuraba, ¿no? En esa travesía que para mí en ese momento era un mundo, hermano, ¿sí o no? ¿No te pasa que cuando tenés recuerdos de lugares que cuando eras chiquito eran enormes para vos, y ahora vas y decís, wow, esto es súper chiquito, esta casa, esta habitación, ¿no es cierto, hermanos? Porque cuando uno es pequeño todo es así, es un mundo. Y cruzar esa avenida, para mí, hermanos, que no había tanto tráfico como ahora, pero para mí veía ahí motos subiendo y bajando, autos a toda velocidad, el colectivo, ¿no? El 45 en una época, ¿no? El 67, eso era ya estamos hablando del principio del siglo pasado, ¿no? ¿Hay alguien acá que se acuerde de esa época? Algunos, ¿no? Entonces, me iba para allá, y cuando encaraba para la panadería o para el almacén, mientras iba ahí teniendo atención de todos los peligros del barrio y de cruzar la avenida,
también tenía que ir recordando lo que me habían mandado a comprar, ¿no? Porque no hay nada peor que volver a la casa y que te hayas olvidado algo, ¿no? Porque vas a tener que volver a ir. ¿Amén? ¿Sí o no? Así que yo iba ahí, ¿no? 1 kilo, o iba 1,5 tiras de pan francés, 1 peso de criollo. Qué época, ¿no? ¿Se acuerdan, hermanos? 1 peso de criollos, algunos huevos, azúcar, arroz, lo que me mandaban. Iba ahí repitiéndolo. Y normalmente a la mitad del camino, entre que yo iba atento y pensando y recordando, en algún momento siempre me acordaba de que estaba solo. Y cuando me venía ese pensamiento, me atemorizaba. Así que, ¿qué es lo primero que hacía? Cuando me entraba esas 5 razones, me daba vuelta rápidamente y veía para mi casa. Y ahí estaba mi mamá barriendo y mirándome, ¿no? Y cuando yo la veía que me miraba, podía seguir adelante. Tranquilo, Marcos, tu papá te está mirando, o tu mamá te está mirando, o los dos te están mirando. Amén. Y llegaba al almacén, o llegaba a la panadería, compraba lo que tenía que comprar, salía del almacén. ¿Qué es lo primero que hacía cuando salía? Levantaba la vista a ver si todavía me estaban mirando. Y así llegaba a casa. Amén. ¿Saben, hermanos, que cuando nosotros sentimos que alguien mayor que nosotros nos está mirando y nos está prestando atención, entonces nos sentimos seguros? La soledad a veces de la vida y esas sensaciones que nosotros tenemos de estar solos, de que nadie está pendiente de nosotros, eso nos hace tener temor, nos hace tener miedos, nos entra la duda, la inseguridad. Pero el saber que alguien superior a nosotros, ¿cuál era mi sensación cuando yo veía a mi papá mirándome? La sensación que yo tenía no era solo la mirada, sino que estaba atento. Y que si algo me pasaba, cualquier cosa sea, rápidamente iba a correr en mi auxilio. Y entonces venía la paz y la tranquilidad. Amén. Amén, hermanos. Y cumplía el propósito, cumplía la misión que me habían otorgado ese día para que toda mi familia pudiera comer ese rico pan francés y esos criollos. Amén. Amén, hermanos. La soledad produce temores. Ahora quiero decirte en esta noche que Jesús nunca deja de mirarte. El Señor nunca deja de mirarnos. ¿Cuántos me dicen amén? Quiero leerte este pasaje en la Biblia que está en Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14, versículo 22. Vamos a leer desde ahí algunos versículos y vamos a aprender algo precioso en esta noche. Dice así la palabra, díganme si están conmigo, hermanos, díganme amén. Inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras Él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, saben que en los versículos anteriores nos narra la historia, el milagro de la alimentación de los 5,000. Así que había una multitud que estaba con Jesús. Y después de ese milagro tremendo, Jesús le dice a los discípulos, han trabajado muchísimo. Porque la verdad que así había sido, habían repartido las cestas de pan y de peces y estaban agotados. Y el Señor los mandó, suban a la barca, vayan al otro lado, hay mucha gente acá. Y el Señor se quedó despidiendo a las multitudes. Amén. Pero después dice, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron, es un fantasma. Pero Jesús les habló
de inmediato. ¿Y qué les dijo Jesús? No tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Amén, yo estoy aquí. Amén, hermanos. Así que fíjense, el Señor despide a la multitud, los discípulos en la barca están cruzando al otro lado del lago, del mar, y el Señor se sube a la montaña y empieza a clamar. Saben ustedes que en el relato paralelo de este evangelio en San Marcos nos aclara la Biblia. No quiero ir porque quiero ir rápido, quiero ir al mensaje directo, pero allí en Marcos, en el capítulo 6, versículo 45 en adelante, donde se encuentra esta misma historia, la palabra nos detalla que Jesús, cuando estaba en la montaña orando, Él vio la barca de los discípulos y vio que estaban en una tormenta y que estaban luchando y remando, tratando de que la barca no se hundiera. Amén. Hermanos queridos, hoy el Señor Jesús está a la diestra del Padre. Eso es lo que nos enseña la palabra, ¿verdad? Él murió, como hemos reconocido ahora, resucitó, ascendió a los cielos y ahora Él está a la diestra del Padre y ahí Él intercede por cada uno de nosotros. Ese intermediario es el que pide por nosotros, intercede por nosotros, porque nosotros somos los que estamos en el mundo. Nosotros somos los discípulos del Señor. ¿Cuántos discípulos hay acá? Amén. Y estamos en esta barca llamada iglesia que está en este mundo, pero no pertenece a este mundo, pero a veces atravesamos tormentas terribles, vientos, problemas, dificultades, ataques del enemigo. Ahora, aunque el Señor está a la diestra del Padre en el monte, el Señor nos ve. Amén. Nunca el Señor Jesús deja de mirarte. Iglesia amada, nunca el Señor deja de mirarnos, de observarnos. Nunca el Señor se distrae, nunca deja de prestar atención a lo que nos está sucediendo, aunque a veces nosotros nos sintamos solos, como me pasaba a mí a la mitad del camino hacia la panadería, pero cuando miramos para atrás digo, ahí está mi seguridad. Tenés que saber y tenés que tener la certeza de que el Señor te está mirando y que Él está en control de todas las cosas. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Te animas a darle un aplauso al Señor Jesús? Aleluya. Amén. Entonces a las 3 de la mañana, hermano, en lo más profundo de la noche, en la última vigilia de la noche, porque esa es la cuarta vigilia de las 3 a las 6 de la mañana, es cuando el Señor Jesús ve la dificultad de los discípulos y dice, ya está, bajo. Y Él baja y empieza a caminar hacia ellos. Milagrosamente, Jesús venía de la montaña, llega a la playa y sigue caminando como si nada por encima de las aguas. Ese es nuestro Señor, ¿verdad, hermanos? No había problema para Él, no necesitaba un barco, no necesitaba nadie que lo lleve hasta el medio. Creo que, bueno, déjenme imaginarme, creo que ni Jesús ni se dio cuenta de que estaba pisando tierra y de repente ahora estaba pisando el agua. Siguió caminando, su objetivo era llegar hacia donde estaban los discípulos en problemas, en dificultades. Así que cuando Él se va acercando ocurre lo que hemos leído. Quiero que tengas claro que aunque Jesús a veces parezca que está a la distancia y aunque a veces nosotros sintamos soledad en nuestra vida, en nuestra familia, en donde quiera que te encuentres y a veces parece que nadie te presta atención, el Señor te está mirando y Él conoce tus lágrimas, conoce tus problemas. El Señor conoce tus inseguridades, las olas que están azotando la barca. Amén. Él sabe las vicisitudes que pasamos como iglesia también, los ataques que tenemos como iglesia del Señor. A veces el menosprecio, a veces la persecución, a veces la burla, incluso de familiares, de gente allegada a nosotros. El Señor conoce y Él mira. Amén. Y no solamente mira, sino que acude al encuentro para salvarnos, para liberarnos. Amén. Nunca más te sientas solo. Toca al hermano que tenés al lado y decirle, nunca te sientas solo. Aunque a veces tengas esa sensación,
Tenés que aprender a mirar al cielo rápidamente y dejar que la mirada del Señor traiga fortaleza. Dejar que la mirada del Señor, los ojos del Señor. Amén. Dice el Salmo 34, versículo 15. Salmo capítulo 34, versículo 15. Dice así: los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno, sus oídos están abiertos a sus gritos de auxilio. Amén. ¿Dónde están puestos los ojos del Señor? Dice la Reina Valera, dice sobre los justos. Amén. ¿Lo tenemos? Lo podemos poner en la Reina Valera. Y los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Amén. No estás solo, querido hermano. No estás sola. Queridos adolescentes acá que a veces están rodeados de gente, de amigos, de redes, de amigos en las redes, a veces tienen más amigos en las redes que en la vida real, y a veces viene esa sensación de soledad. No estás solo, querido, querida. Amén. Dios está con nosotros y sus ojos están puestos sobre los justos. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? Ahora, versículo 28, leemos acá. Entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Verso 29, Jesús dijo: sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó, ¿a qué? Comenzó a hundirse. Sálvame, Señor. Sálvame, Señor, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Tienes tan poca fe, le dijo Jesús, ¿por qué dudaste? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. De verdad eres el Hijo de Dios, exclamaron. Amén, hermanos. Ahora, fíjense, hermanos, Pedro es el que llama al Señor en ese momento, cuando lo ven y el Señor le dice: no tengan miedo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces, Pedro era el sanguíneo del grupo, ¿no? Ya lo sabemos, era el primero que hablaba y él se lanzaba. Era un hombre de fe, amén. ¿Cuántos Pedros hay acá? Gente de fe. Y aunque Pedro cometió muchos errores, también tuvo muchas virtudes y logró lo que otros no lograron por causa de su fe y de esa confianza en el Señor. Y Pedro le dice: Señor, si eres tú, ordena que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Lo aclara, ¿no? Que vaya hacia ti, no de cualquier manera, no que desaparezca acá y aparezca allá, sino que lo que vos estás haciendo también lo pueda hacer yo. Hermanos queridos, hace un momento Pedro estaba luchando con las olas, con la tormenta, tratando de que el barco no se hundiera. Y ahora de repente, cuando Jesús aparece en la escena, encontramos a un Pedro diciéndole: Jesús, yo también quiero caminar por las aguas. Amén. Quiero decirles, hermanos queridos, que Dios va a usar a gente común y corriente como nosotros. El Espíritu Santo va a usar en estos días gente normal y corriente como vos y como yo, que muchas veces tenemos temores, que muchas veces entramos en dudas, que atravesamos tormentas en la vida, que a veces el viento golpea fuerte, las dificultades nos hacen temblar y nos hacen dudar en muchas ocasiones. Pero Dios va a usar a gente común y corriente como vos y como yo para hacer cosas sobrenaturales, para que camines por el agua. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? Para que puedas hacer lo que otros no hacen, lo que el mundo no puede hacer. Dios obrará milagros a través de nosotros. Enfermos van a ser sanados. Esta segunda mitad del año es una activación sobrenatural en medio de nosotros. Dios obrará
de manera maravillosa. La oración de nuestro hermano, agárrela, hermano, proféticamente, amén. Un tiempo de sobreabundancia sobre nuestras casas. ¿Cuántos me dicen amén? Vamos a caminar sobre las aguas. Nadie puede, todo el mundo se está hundiendo. La tormenta está fuerte sobre nuestro país, hermanos, pero el Señor está con nosotros. Los ojos del Señor están sobre nosotros. Él es el que puede caminar sobre las aguas. Y si Él puede, nosotros también. Si Él puede, yo también puedo. Amén. Si Jesús puede, vos también podés. ¿No lo dijo el Señor? Que nosotros también haríamos estas cosas y aún mayores que Él. ¿Cuántos se animan a creerle al Señor acá? Amén. ¿Crees que Él es el Hijo de Dios? Si tú eres, Señor, verdaderamente, si eres tú, Señor, da la orden, Señor, da la palabra. Envía, ordena que vaya hacia ti, caminando por el agua, en el nombre de Jesús. Yo no sé cómo sucedió eso, hermanos, pero eso es antinatural totalmente. Eso es antinatural. No hay manera de que un hombre pueda andar por el agua. Sí o sí te hundís. El primer paso te hundís. Y Jesús caminó y Pedro también lo pudo hacer. Amén. Diga conmigo, sobrenaturalidad de Dios. No sé cómo lo vamos a hacer, hermanos. No sé cómo fue que el Señor, ángeles lo sostuvieron, no sé. O ángeles lo sostuvieron de acá, para que anduviera. O ángeles se pusieron debajo. O el Señor cambió la composición del agua de alguna manera para que se solidifique en ese momento, en cada paso. No sé cómo el Señor hizo, no lo explica la palabra. Lo único que yo sé es que Jesús caminó por el agua y Pedro también caminó. Amén, hermanos. Y que si ellos lo hicieron, nosotros también lo podemos hacer. Nosotros también lo podemos hacer. Milagros del Señor en tu casa, en tu trabajo, en tu familia, en la economía, en la iglesia, en la salud de los hermanos, en el nombre de Jesús. Hay hermanos acá que están atravesando enfermedades fuertes. El Señor va a sanar en estos días milagrosamente. Amén. Recién una hermana se acercó a mí y me dijo que mientras estábamos adorando acá, ella vio este lugar lleno, explotado de ángeles. Pero me reiteró, pero lleno, pastor. Amén. ¿Cuántos creen esto conmigo? ¿No estábamos nosotros declarando eso? Cantan ángeles, santo. ¿Por qué cree que no había ángeles acá cantando con nosotros? Claro que sí. El ángel que te cuida a vos en ese momento estaba adorando al Señor también, ¿sí o no? Los ángeles que acampan alrededor de nosotros, ¿qué crees que no se prendieron en la adoración? Claro que sí. Toda la creación alaba y adora al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dale ese aplauso al Señor. Amén, aleluya. Ese es nuestro Dios. Ahora, ¿qué fue lo que le pasó a Pedro, hermanos? ¿Qué fue lo que le pasó a Pedro? ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Lo tenemos ahí en la palabra? Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. ¿Saben qué, hermano? Pedro era hombre, como vos y como yo. Pedro era un ser humano. Pedro tenía errores, temores. Pedro se había criado en el mar, capaz que él había visto a muchos ahogarse. Seguro que en su historia, como pescador, como hombre de mar, había visto muchas barcas hundirse. Sabía del poder y de la potencia del mar y de las olas. Y de repente empezó a mirar los vientos. Y aunque caminó por las aguas, hubo un momento donde se hundió o comenzó a hundirse. Pero antes, fíjate qué tremendo, porque es justo el segundo, el instante anterior, se aterrorizó, el miedo se apoderó de él. Amén. Cuando nos entra el temor, hermanos, cuando nos entra el miedo, cuando quitamos los ojos del Señor, cuando dejamos de reconocer que Él nos está mirando, entran
todas esas dudas e incertidumbres. Y todo lo que era seguro empieza a parecer arena movediza. Y empezamos a hundirnos. No te aterrorices, hermano querido. Amén. No tengas temor. Te lo digo en el nombre del Señor Jesús. Hermanos, allá atrás, no tengamos temor. Dios está con nosotros. Amén. Habrá pruebas, por supuesto que las habrá. Pasaremos por dificultades, por supuesto. Se levantarán en nuestra contra, por supuesto. ¿Acaso el Señor nos dijo alguna vez que no íbamos a pasar por problemas? ¿Que no íbamos a tener aflicciones? Claro que las vamos a tener. Ahora tenemos que confiar en el Señor, más que nunca en esos momentos. ¿Cuántos me dicen amén? Y creerle al Señor. Ahora hay un principio precioso en este momento y que nosotros tenemos que aprender. Amén. Porque aunque Pedro se aterrorizó y comenzó a hundirse, gritó y clamó al Señor. Y este no fue un Señor, ayúdame, por favor. No. ¿Cómo gritó? ¿Ah? ¿Cómo clamó Pedro en ese momento? Ya había dado pasos, no sé cuántos pasos, pero aunque sean 4, 5, 3 pasos fuera de la barca, estaba, hermanos, estaba en lo sobrenatural. ¿Sí o no? Se había lanzado en fe. ¿Cuántos acá alguna vez, obedeciendo al Señor, se han lanzado en fe a caminar por las aguas, a hacer algo que nunca habían hecho? Y de repente, cuando diste 4 o 5 pasos, al inicio no estás ahí, la palabra del Señor, recién la escuchaste a la palabra del Señor, ven, 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 y te largaste, pero después ya no te ha vuelto a hablar el Señor, está la palabra allá, hace meses o hace un año, y de repente te encontrás acá con los problemas, con las dificultades, ¡ay, papá! Ese es el momento donde hay que clamar al cielo. Amén. ¿Y qué nos dice la palabra? Que si clamamos, amén. No si oramos, no si, bueno, Señor. El que no clama es porque no está en un verdadero aprieto. Porque cuando uno está ahí, en una cuestión de vida o muerte, es el clamor, es la oración. A veces ni palabras te salen. Yo he pasado por esos momentos, a veces no tengo palabras. Simplemente ha sido un gemido. ¡Ah! ¿Qué querrá decir eso? No lo sé, pero el Espíritu lo sabe. Amén. Porque Él clama con gemidos indecibles. Y Dios sabe, y Dios escucha. Amén. ¿Sí o no, hermanos? Amén. Clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún no conoces. Amén. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando Él gritó, verso 31, de inmediato, ¿cuánto tiempo tardó? De inmediato, no había tiempo, se ahogaba. De inmediato, Jesús extendió la mano y lo agarró. Y le dijo, tienes tan poca fe, ¿por qué dudaste de mí? Pero lo llevó hasta la barca de nuevo. Amén. Lo llevó a la iglesia. Y cuando subieron a la barca, el viento cesó. Y los demás discípulos, ¡wow! Y adoraron al Señor. Este es el Hijo de Dios. Este hombre, los vientos le obedecen, el mar le obedece. Amén. Amén, hermanos. Esta es la palabra que el Señor me dijo que te dijera. Quiero que la recibas con todo el corazón. Quiero que la recibamos, restauración y vida, con el corazón abierto, así. Aunque nosotros muchas veces quitemos la mirada del Señor, porque lo hacemos, dudamos, nos desviamos. Entendemos lo que dice la palabra en Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 2. Dice, corramos la carrera con paciencia, etcétera, despojándonos de todo peso del pecado, puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, ¿no? Eso dice la palabra. Y nosotros lo sabemos y nos lo repiten hasta el hartazgo y nosotros mismos nos lo repetimos. No tengo que quitar mi mirada del Señor, no tengo que quitar mi mirada del Señor. Ante el primer problema, ¿qué hacemos? Un diagnóstico, una mala noticia, un problema, un accidente, una enfermedad. Amén.
hermanos, un problema financiero y dudamos. Quiero que tengas paz, hermano querido, porque dudamos porque somos hombres, porque estamos acostumbrados a caminar en tierra firme, no sobre el agua. Así hemos nacido y así nos hemos criado. Pero tenemos que saber, hermanos queridos, que si Jesús está con nosotros, podemos caminar por las aguas. ¿Cuántos me dicen amén? Y si en algún momento, aún en ese proceso de fe que vos te estás lanzando en un nuevo proyecto, en una nueva empresa, en una nueva iglesia, o en lo que sea que Dios te haya mandado a hacer, viajar a otro país, es un mundo, es lanzarse, es salir de la barca, es salir del lugar donde estamos acostumbrados. Y aunque a veces nos equivoquemos y dudemos del Señor y quitemos nuestra mirada de Él, aunque nosotros fallemos, Dios nunca falla. Jesús nunca ha dejado de quitar la mirada de vos. El propósito no terminó. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? A veces nosotros nos culpamos, Señor, dejé de mirarte, me hundí. Ay, hermano, agarrale la mano al Señor porque te la está extendiendo de nuevo. Él extendió su mano y le dijo, tienes poca fe. Pero esto ya es mía, ya es versión Marcos Quevedo. Cuando estaban en la barca, me imagino que Jesús le dijo, ahora tienes poca fe, pero en poco tiempo tu sombra va a sanar a los enfermos. Amén. Y seguro que Jesús le debe haber dicho, escuchen, aunque Pedro se hundió, fue el único de todos los discípulos que caminó por las aguas. Amén. Ningún otro ser humano conoce esa sensación. Pedro la experimentó. Amén. Quiero decirles, hermanos, que aún en nuestros errores y en nuestras dificultades y en nuestras dudas y en nuestros temores, en muchas ocasiones me he lanzado en fe y después he tenido dudas, incertidumbres. Pero he aprendido a clamar al Señor y he visto cómo el Señor extiende su mano. Y he visto cómo el Señor, a pesar de mi humanidad, a pesar de mis debilidades, porque no me lo sé todo, pero sé una cosa, que Dios nunca te deja en la estacada, que el Señor no te abandona, y que Él va a suplir, y que Él va a darnos, y que Él va a llevarte otra vez a la barca y otra vez a la orilla, y se va a seguir cumpliendo el propósito. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? Tenemos que tener paz en el nombre de Jesús. Le fallaste al Señor. Capaz que en esa duda del Señor dijiste, esto no fue Dios quien me habló, volviste a viejas costumbres, capaz que volviste al pecado, volviste a agarrar ese vicio que lo habías dejado en un tiempo por fe, pero lo volviste a agarrar. No te condenes, hermano. Amén. Pedile perdón al Señor y volvete a agarrar de la mano de Dios. Él te está extendiendo la mano en esta noche. Amén. Y Él nos va a levantar. Y Él nos va a sostener y vamos a volver a la barca y vamos a llegar a la otra orilla en el nombre de Jesús. Amén. Aunque nosotros dejamos de mirar a Jesús muchas veces, Él nunca deja de mirarnos. Esa es su fidelidad, que aplasta nuestra infidelidad. Esa es su misericordia, que es tanta la compasión del Señor. El profeta Miqueas es el que dice que Él arranca nuestras iniquidades, aplasta nuestra infidelidad y nuestros pecados los echa al fondo del mar. Es su misericordia. Amén. Sus ojos puestos sobre sus hijos. Él te levantará de nuevo. Amén. No te vas a ahogar, hermano querido. No te vas a hundir en el nombre de Jesús. Amén. Tu familia no se va a hundir. Te lo digo proféticamente. Agárralo en fe en el nombre de Jesús. Tu trabajo no se va a terminar. ¿Cuántos me dicen amén? Tu negocio no va a quebrar en el nombre de Jesús. Si Dios te mandó, si tenés una palabra de Dios, ven, eso no va a quebrar. Amén, hermanos. Se va a sostener, aunque en momentos parezca y comencemos a hundirnos. Métete en tu pieza, cerrá la puerta, andate al monte, a donde quieras, pegá 4 gritos ahí delante de Dios, humillate delante del Señor, tírate al suelo, llorá tu pecado, clama al Señor y el Señor va a extender su mano y te va a levantar. ¿Cuántos dicen amén? Dale ese aplauso al Señor, aleluya. Amén.
Aleluya. Amén. Quiero que te pongas de pie y que podamos orar. Oh, Rababaya, Sheretaramandoro. Oh, Mikamaya Sotoro. Sé que el Señor está acá con nosotros. Y sé que hay muchos de los que estamos acá que necesitamos volver a sentir la mirada de Jesús. ¿Por qué Jesús pudo inmediatamente extender la mano y levantar a Pedro? Porque lo estaba mirando, lo estaba observando. Jesús estaba mirando los pies de Pedro. Jesús está mirando nuestros pies, que a veces tropiezan, a veces resbalan. Y cuando Jesús vio que empezó a hundirse, yo no sé por dónde le llegaba el agua, capaz que por las rodillas, por ahí. Y el Señor extendió la mano, inmediatamente extendió la mano. Te ama tanto el Señor. Hermano querido, te ama tanto el Señor. Iglesia, Restauración y Vida, nos ama tanto el Señor, que su amor cubre multitud de faltas. Incluso cuando hemos dudado del Señor. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Porque empezaste a mirar las cosas naturalmente. Dejaste de leer la palabra. Dejaste de congregarte quizás. Empezaste a mirar lo que no debías. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Tu gracia, Señor, tu gracia, tu gracia. Vamos a vivir eventos sobrenaturales. Porque el Creador del cielo y de la tierra está con nosotros. Porque los ojos del Señor están sobre los justos. Porque estamos acá para hacer las obras del Señor. Para sanar enfermos, para liberar cautivos, para predicar el Evangelio, la buena noticia del reino de los cielos. Porque estamos acá para deshacer las obras del diablo. Porque estás en esta tierra, hermano querido, para hacer la voluntad del Padre. Y los desafíos son grandes. Y no son naturales, son extraordinarios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, toca los corazones ahora, Señor, y haz arder otra vez el deseo. A sonar otra vez esa voz, Señor, la voz de tu llamado, la voz del llamado del Señor. Ven, 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 ven. Siente la mirada del Maestro. Él te está observando. Oh, Rababaya precioso eres, Señor Jesús. Y Él está extendiendo su mano acá. Extiende la mano del Señor y Él te saca, te rescata, te fortalece. En el nombre de Jesús. No hay tormenta que el Señor no pueda detener. No hay problema que Dios no pueda solucionar. No hay enfermedad que el Señor Jesús no pueda sanar. No hay conflicto que no pueda ser solucionado en el nombre de Jesús. No hay injusticia que el Señor no pueda traer al orden. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No hay problema en el matrimonio, en la familia, con los hijos. No hay problema que no pueda ser solucionado. Clama al Señor. Clama por tus hijos. Pelea por ellos. Clama al cielo. Si vos ya no podés hacer nada, clama al cielo. Dios escucha el clamor. Dios escucha el clamor. Aleluya. Si tu economía está quebrada, clama al cielo. En el nombre de Jesús. Arrodíllate delante de Dios.
Y pídele al Señor, pedid y se os dará. Pedid y se os dará, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá la puerta. Aleluya. En el nombre de Jesús, grita, grita, grita delante de Dios. Él escucha el clamor y Él responde la oración. Aleluya. Milagros, milagros, milagros del Señor. Sobrenaturalidad de Dios. Él está parado sobre la tormenta. Él está parado sobre las aguas. Rescató a Pedro parado sobre las aguas. Ahí está el Señor, su señorío. Él camina sobre la tormenta. ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo demasiado difícil para el Señor? Nada es imposible. Aleluya. Y para el que cree, todo es posible. Todo es posible. Levanta tu mano ahí delante del Señor. Mientras adoramos, mientras cantamos, deja que el Espíritu de Dios te ministre al corazón. Sentí la mirada del Maestro. Tus ojos, Señor, están sobre nosotros. No estamos solos, no estamos abandonados, no estamos a la deriva, hermanos. Hay propósito de Dios, hay planes del Señor, hay un diseño eterno. Aleluya, hay destino. Oh, hay palabra de Dios. Hay palabra de Dios, hay palabra de Dios. Aleluya. Santo.